Hola Javier, muchas gracias por su tiempo. Bienvenido a México. Gracias por invitarme. Yo estoy entusiasmado en México. Es la cuarta vez que vengo. Vine a dirigir la Orquesta de la Ciudad de México hace unos años, una cuarta de Brahms apasionada que recuerdo muy bien en la sala Yoliste. Y después vine también, ¿verdad?, a presentar el libro en Bellas Artes de Eugenio Trías, El canto de las sirenas. Y he venido más veces. Me siento bien en México. Me siento bien en México y, en fin, estoy muy agradecido a todo, ¿verdad?, a la comunidad judía que han tenido, ¿verdad?, la amabilidad de invitarme para hablar de mi nuevo libro. Javier, ¿por qué un músico de renombre como usted pone su atención en el campo de concentración de Terezín? Porque es una historia brutal pero hermosa y se tiene que conocer. El problema está en que el Holocausto es conocido mayoritariamente a través de películas, de novelas, de ensayos, de todo tipo de medios. Pero esto es una cosa particular, que se conoce poco, que es la historia de valor, de coraje y de supervivencia de unos grandes artistas de todo tipo, no solo músicos, sino escritores, pintores, directores de escena, actores, muy conocidos en su época, que de la noche a la mañana lo pierden todo, absolutamente todo, y que tienen que aprender a sobrevivir en esas dramáticas y terribles condiciones. Y lo hacen. La mayor parte, una buena parte de prisioneros, ¿verdad?, sin poder, ¿verdad?, controlar sus emociones y sin poder resistir el drama que vivían en ese momento, lo que hacen es suicidarse, y como no tenían medios para suicidarse, lo que hacen es abalanzarse sobre los soldados oficiales de las SS para que les pegue un tiro en la cabeza. Sin embargo, todos estos aguantan, todos estos artistas aguantan, y lo que hacen es demostrar con un coraje excepcional que se puede de alguna manera, aunque sea un poco, transformar el dolor en alegría. Ese es el gran secreto de la vida y hace falta descubrirlo de alguna forma, porque si no es difícilmente, ¿verdad?, es decir, entendible el mundo como tal. No se puede entender un mundo tampoco hoy, con las enormes desigualdades, guerras, injusticias, torpezas inconmensurables del ser humano que no acaba de aprender, que es siempre de una torpeza extraordinaria, porque no tiene memoria, porque su memoria no le sirve, porque su experiencia no le sirve. Y sin embargo, hace falta conocer la historia de esos héroes judíos, artistas judíos, que con su manera de afrontar la muerte, que sabían que llegaría pronto, nos estimulan de una manera excepcionalmente grande. Y eso es algo hermoso, y eso es algo que se tiene que saber. Y por eso desde vuestro canal pido a los lectores que lean esta novela, porque, en fin, se darán cuenta, ¿verdad?, de que la vida, a pesar de todo, del ser humano, a pesar de todo, hay algo maravilloso en él. A pesar de todos sus errores, a pesar de todas las barbaridades que ha llegado a cometer y que seguirá cometiendo, hay algo absolutamente hermoso, que merece la pena conocerse. Y eso, algo sustancialmente hermoso, se produce muchas veces en situaciones límites, cuando no te lo esperas y cuando de repente salen de tu interior más íntimo cosas que no podías sospechar, sentimientos que no podías sospechar. Y eso es lo que pasó. Eso es lo que pasó. Todos estos artistas judíos
dieron lo mejor de sí mismos. Y de hecho, si comprobamos, ¿verdad?, las obras que escribieron o compusieron durante esos años terribles de cautiverio, esos 2 años de Terezin antes de ser ejecutados, asesinados, el 17 de octubre del 44 en Auschwitz, si las comparamos, digo, con obras anteriores suyas, vemos la distancia que hay entre unas y otras, porque estas últimas tienen una emoción, tienen una sabiduría, una bondad al final, que son completamente excepcionales. Javier, desde su perspectiva de músico, ¿puede el dolor ayudar a crear un mejor arte? Sin ninguna duda. Yo he hablado con supervivientes. Dentro de la investigación que he hecho con mi editor de Galaxia Gutenberg, Joan Tarrida, que nos fuimos a Terezin y vimos los documentos de gente que sobrevivió a Terezin y que explicaban que la música para ellos era fundamental, era más importante que el aire que respiraban, porque daba esperanza, porque era lo único hermoso que tenían en esas vidas llenas de dolor. Y por eso, de todas maneras, ¿verdad? Es decir, el caso de Terezin es un caso único. Es un caso único donde se viven experiencias únicas, porque a la vez de ser un campo de terror absoluto y de aniquilación, en fin, brutal, fue el centro artístico más importante de la Europa de esos años. Más que los grandes festivales que habían dejado de tener prácticamente actividad. Se convirtió en un elemento dinamizador, en algo excepcional, porque ahí había gente de primerísima calidad, de primerísimo orden, componiendo, pintando, escribiendo, montando óperas, montando, ¿verdad?, obras de teatro, con una calidad y con una profundidad excepcional. Bueno, supongo que la elaboración de su libro conllevó una gran investigación sobre el Holocausto en general y sobre Terezin en particular. ¿Cuáles fueron los elementos con los que usted se encontró que más llamaron su atención? Dentro del Holocausto, Terezin es especial, es un caso especial, porque sirve de escaparate, porque sirve de gran farsa a los nazis para presentarse ante la opinión pública en general y ante la Cruz Roja Internacional en concreto, de manera mucho más humana de lo que realmente eran. Piensa que, en fin, los campos no se habían visitado hasta entonces, que había cada vez presiones mayores, pero no se podían visitar. La farsa que montan los nazis justamente para engañar a la opinión pública es con Terezin. ¿Por qué es Terezin? Porque saben que ahí habitan y están como prisioneros la mayor parte de grandes artistas judíos de la época. Y lo que hacen es un gran teatro, una gran farsa para presentar Terezin como si fuera algo, en fin, excepcional. Y por eso se llaman Los prisioneros del paraíso. Y por eso el gran director de cine Kurt Gerron hace la película obligada por los nazis que se llama Hitler regala una ciudad a los nazis. Eso no es suficientemente conocido. Vuelvo a insistir que dentro de todo el Holocausto es esa experiencia maravillosa que nos tienen que enseñar de todos esos grandes creadores que vivieron esas circunstancias terribles, no son suficientemente conocidas. Y por eso me parecía importante hablar de ello. Y contar su historia, y emocionar con su historia. Javier, sé que usted es muy crítico de la política de la actualidad. Haciendo una comparativa entre el pasado y entre el presente, ¿hay elementos de tiempos del nazismo que usted encuentre al día de hoy? Sin duda. En todas... es algo... Pensar que el nazismo es algo separado de la historia del ser humano, ¿verdad? Es decir, es un error. El ser humano sigue sin aprender. Y hoy en día hay multitud de ejemplos de falta de compasión, de falta de solidaridad, de falta, ¿verdad?, es decir, de empatía, de entender que lo otro es importante, de entender que la aventura de la vida es una aventura conjunta.
que aquí o nos salvamos todos o no se salva nadie, que no se trata, ¿verdad?, es decir, de nacionalismos que pretenden, ¿verdad?, entender la vida desde sus puntos de vista exclusivos. Esa visión global del ser humano, esa fraternidad del ser humano, ese destino común del ser humano, ese destino común que se manifiesta de una manera clarísima, y lo dice uno de los personajes de la novela, ¿verdad?, que es, ¿verdad?, el que crea toda la organización de conciertos y actividades culturales. Ese destino conjunto, ¿verdad?, humano es la muerte que buenos y malos, poderosos y débiles, en toda condición tendremos, ¿verdad?, es decir, que vivir. Y eso de alguna manera, ¿verdad?, nos debería llevar a pensar que hace falta ser más solidario. Lo que está pasando con los Estados Unidos y Trump es de todas maneras, ¿verdad?, absolutamente abominable. Porque además es alguien completamente, ¿verdad?, indocumentado, que no está preparado para el cargo de presidente de los Estados Unidos. No es que sea el peor presidente que ha tenido nunca Estados Unidos, sino que es demencial que haya sido que se le haya colocado con esta responsabilidad y de consecuencias absolutamente imprevisibles. Pero no solo es el caso de Norteamérica y la gran desilusión que significa, por el amor de Dios, que el legado de Obama, que lo intentó por lo menos, que fue un hombre de coraje y que creía, ¿verdad?, en la fraternidad y en la unión de los pueblos, y que luchaba por la justicia social y porque, en fin, más allá del puro, ¿verdad?, del puro, ¿verdad?, es decir, del país de los Estados Unidos, más allá, tenía una concepción mucho más universal de la política, de lo que es, ¿verdad?, es decir, el ser humano. Y eso de todas maneras, ¿verdad?, es decir, que el legado de todo eso haya sido justo lo contrario con Trump es desanimante. Es desanimante. Yo pienso de alguna forma, ¿verdad?, es decir, que como decía antes, que vamos a trompicones, no acabamos de arrancar. Y hace falta por lo menos aprender de los enormes errores que hemos tenido. Probablemente no nos irá del todo bien, pero aprendamos unos mínimos, ¿no? Ya sé que es muy difícil pedir que se viva con amor absoluto y que esta fraternidad universal, ¿verdad?, pueda vivirse en las carnes de los individuos de verdad, como debería ser. Porque la vida es muy complicada. Porque la vida, ¿verdad?, es decir, salir adelante en la vida es algo muy complicado. Y cada uno tiene sus particulares tormentos y sus particulares, en fin, dificultades. Y las dificultades de su entorno más íntimo, de sus hijos, de sus padres, de sus familiares, de su entorno más íntimo. Es difícil tener una visión más global cuando ves en paro a tus hijos o a tus padres con una jubilación que no les llega absolutamente para nada, que pueda ser, en fin, algo mínimamente decente. Es difícil tener, porque el día a día y la supervivencia, ¿verdad?, te hace estar luchando por cosas muy concretas. Pero deberíamos aprender. Y por eso el ejemplo, y por eso lo tienen que leer vuestros lectores, el ejemplo de los paraísos, de los prisioneros del paraíso es significativo. Porque son gentes que lo habían perdido todo, que viven en unas condiciones abominables, insufribles, incapaces de describir. No se puede explicar lo que sintieron y lo que vivieron. Y a pesar de todo, tuvieron el coraje de seguir componiendo, de seguir pintando, de seguir dando esperanza a toda la comunidad de prisioneros que necesitaba la música y las exposiciones que hacían y las óperas y teatros que montaban más que el aire que respiraban. Te vuelvo a insistir. Hay documentos absolutamente increíbles de supervivientes donde explican justamente eso, que era sustancial para ellos, que les cambió la vida, porque les dio la esperanza absolutamente. Y les dio la esperanza porque la esperanza no se acaba hasta que se acaba el amor.
Un mundo sin amor no puede tener esperanza. Y un mundo, ¿verdad?, sin amor es el final total y absoluto. Pero no estamos en ese momento, a pesar de todo, no estamos en ese momento. Por eso el mensaje de los prisioneros del paraíso es que a pesar de todo, el ser humano puede ser maravilloso. Yo he estado 2 años concentrado en escribir este libro y he aprendido muchísimo. He hecho un viaje con este libro. Ha habido una renovación con este libro. Hay cosas a las que atendía de manera más superficial antes que ahora he entendido mejor. Porque el sufrimiento te enseña. El sufrimiento personal te enseña, pero también el sufrimiento de los demás te enseña. Yo soy otra persona desde que he escrito este libro. Y agradezco extraordinariamente haberlo podido escribir. Javier, en una ocasión usted dijo que el hombre es el único artista de la crueldad. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, porque es un sibarita de la crueldad, es el único ser de la tierra que saca placer con la crueldad. Un animal mata, hiere, destruye, destroza, pero jamás saca placer de eso. El ser humano saca placer de la crueldad. Es capaz de convertir en una obra de arte, o de intentarlo por lo menos, la crueldad. Y en ese sentido, por eso decía, ¿verdad?, que la perversidad del ser humano llega a extremos, ¿verdad?, que no son comparables con ningún otro ser de la naturaleza. Pues bueno, finalmente, ¿qué se puede encontrar en su libro? Se puede encontrar dolor, se puede encontrar alegría, se puede encontrar solidaridad, se puede encontrar músicas y obras de arte maravillosas que merecen la pena ser conocidas, se puede encontrar, ¿verdad?, historias de amor, en fin, intensísimas, en circunstancias totalmente límites, se pueden encontrar viajes personales, de evolución personal, que sin haberlo previsto te llevan a cosas que no podías ni imaginar, ni soñar antes de este viaje personal. Se puede encontrar, ¿verdad?, también cosas importantes como la bondad al final es la mayor obra de arte de todas. El arte tiembla ante la bondad. La bondad es el rey absoluto del arte. Y eso es algo que se tiene que aprender, que no solo se puede de todas maneras explicar. La lectura de este libro intenta también hablar de eso. Me quiero dirigir a todos los que nos ven en el Enlace Judío para decirles que la experiencia de leer este libro y la experiencia sobre todo de conocer la historia que explica este libro es una experiencia, ¿verdad?, es decir, que no solo merece la pena, sino que ayuda a comprender muchas de las cosas básicas que el ser humano tarde o temprano se tiene que plantear. Muchas gracias por su tiempo y ojalá que el libro tenga todo el éxito que merece.